Vamos a hablar de la medicina del buceo. Miren, ustedes saben que la especialidad o la diplomatura o el máster, como se quiera llamar, de medicina subacuática, es de medicina hiperbárica, tiene una doble entidad, es medicina subacuática y medicina hiperbárica, ¿de acuerdo? De hecho, esto se inicia con la medicina subacuática y la medicina hiperbárica surge como consecuencia ¿de acuerdo? Entonces, en España, la regulación de todo lo que es la medicina deportiva, de cámaras hiperbáricas, de reconocimientos médicos, está en este Real Decreto que he puesto aquí del 14 de octubre del 97, que establece en este artículo 25, bueno, pues que toda persona que se someta a una medicina hiperbárica deberá ser previamente reconocido por un médico especializado en medicina hiperbárica. De hecho, los reconocimientos médicos los realizamos los médicos que nos dedicamos a la medicina hiperbárica, y que los exámenes posteriores deben ser realizados por médicos con el título, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. No quiero entretenerme demasiado. Los accidentes de buceo, ¿de acuerdo? Hay dos tipos fundamentales. Los llaman los accidentes no disbáricos y los accidentes disbáricos. Los no disbáricos son aquellos accidentes que se producen como consecuencia de la estancia en el medio acuático, sin tener nada que ver con los cambios de presión. ¿De acuerdo? Disbarismo, barismo es el prefijo de presión. Entonces no es los accidentes no disbáricos, puede ser el shock termodiferencial, un traumatismo de cualquier nivel, una hipotermia, no entrarían, digamos, en lo que sería la materia de este congreso. Los disbáricos, que serían las consecuencias del aumento de la presión ambiental sometido el buceador como consecuencia de bajar a una profundidad concreta. Hay accidentes barotraumáticos menores, que también vamos a dejarlos un poco de lado, porque tampoco, por ejemplo, como son el barotraumatismo dental, el de oído medio, el de senos paranasales, o el mismo vértigo alternomárico, que no son demasiado importantes ni tienen un tratamiento específico. También lo vamos a dejar. Esto lo he puesto un poco para ubicarnos en lo que nos interesa, que sería los barotraumatismos embolígenos, como sería el síndrome de hiperpresión intratorácica y la enfermedad descompresiva. Sí. Vamos a empezar con la enfermedad descompresiva. Bien, ¿qué es la enfermedad descompresiva? Es la patología que sigue a la reducción de la presión ambiente suficiente como para provocar una formación de burbujas a partir de gases inertes disueltos en los tejidos. ¿Qué es esto? Esto es una patología que aparece fundamentalmente en buceadores, como consecuencia del nitrógeno que se diluye en el plasma y posteriormente en los tejidos. También aparecen pilotos en los momentos de depresurización y en trabajadores en ambientes a presión mayor de la atmosférica. Estas personas que trabajan para hacer pilotajes de puentes subacuáticos, etcétera. Mire, necesariamente para entender un poco rápido, si ustedes ven que voy mucho, pues yo paro y voy más despacio, pero creo que esto hay que hacerlo así. Mire, dale, Jesús. Bien, para entender la fisiopatología de la enfermedad descompresiva hay que entender la ley de Henry, que ya se ha hablado estos días, ¿vale? Que dice que un gas se diluye en relación directa a la presión parcial de ese gas. Es decir, si yo aumento la presión parcial de un gas en un líquido, en la sangre, en este caso en el plasma, aumentará lo que es la disolución. Y a la inversa, si disminuyo la presión parcial de este gas, se invierte el gradiente y disminuye la disolución, la solubilidad de este gas en el líquido. Bien, en condiciones normales, cuando nosotros nos sometemos al buceo, ¿verdad? Respiramos con un equipo autónomo, que aquí lo que respiramos es aire. Ustedes saben que, en fin, hay muchas historias, te cuentan las botellas, las bombonas de oxígeno con los que se meten los buzos en el agua. Bien, estos son conceptos no erróneos. Cuando se bucea en condiciones normales, no ya en condiciones extremas, se bucea con aire comprimido, es decir, aire que tiene un 78.5 de nitrógeno y un 21% de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando bajamos a la presión concreta, de hecho, saben ustedes que cada 10 metros de agua es equivalente a una atmósfera. De hecho, si yo estoy bajo a 10 metros de agua, estoy respirando o tengo una presión ambiental de 2 atmósferas y necesito respirar esas 2 atmósferas. Como consecuencia de esta ley de Henry, este gas, este aire, lo estoy metiendo a 2 atmósferas y se está diluyendo al doble de las condiciones de la presión atmosférica normal. ¿De acuerdo? En condiciones normales, cuando un ascenso es controlado, no el no controlado que he puesto aquí, bien, bueno, pues este gas pasa al torrente sanguíneo por un gradiente de presión, como hemos dicho, al invertir la presión ambiental,
y, bueno, pues pasa al sistema respiratorio y se elimina y se ha terminado. ¿Qué ocurre cuando el ascenso no es controlado, verdad? Bien, esta diferencia de dilución del nitrógeno en estos tejidos se va a manifestar, porque, insisto, los tejidos muy perfundidos rápidamente van a eliminar el nitrógeno diluido, pero los tejidos menos perfundidos, o sea, estos tejidos ricos en grasa, van a retrasar esta eliminación de nitrógeno, llegando a un punto que, si esto se perpetúa, llega lo que es el punto crítico de sobresaturación, en el cual el nitrógeno cambia su estado y se constituyen burbujas, ¿vale? Estas burbujas confluyen y aumentan de tamaño. Estas burbujas, incluso por la ley de Boyle-Mariotte, ¿verdad?, al ascender, al disminuir la presión, aumenta de tamaño. Entonces tienen efectos irritativos, de momento locales, como consecuencia, burbujas, un mecanismo perfectamente mecánico. ¿Sí? También estas burbujas, bueno, pues emigran por un gradiente de presión siempre a otros tejidos. De esta manera, voy a incidir un poco en la fisiopatología, falta algo que no he puesto en la diapositiva. Miren, llega un momento que estas burbujas pasan al torrente respiratorio, ¿vale? Pero llega un momento que sobresaturan, que aumenta tremendamente la cantidad de burbujas, y entonces no puede eliminarse, este gas no se puede eliminar. Produce una primera reacción, una pequeña asfixia, un momento de tensión, de aumento de dolor precordial, que se suele eliminar normalmente. ¿Qué ocurre cuando no se puede eliminar estas burbujas de oxígeno? Perdón, qué barbaridad, de nitrógeno. Bueno, rápidamente, en lo que es la circulación mayor, ¿de acuerdo? Estos gases en la circulación mayor aumentan lo que es la presión en lo que es el territorio, en la circulación menor, aumenta lo que es la presión. De manera, la palabra no sale, o sea, hacia atrás, salen las burbujas hacia atrás en la circulación, y por el camino de las vías ácigos llegan a los espacios epidurales, provocando efectos directos sobre lo que es la médula y lo que son los tejidos nerviosos. De ahí la patología. También ocurre con cierta frecuencia que la presencia del foramen oval, que es frecuente, más de un 30% se establece en la población normal, que se puede vivir sin ningún tipo de problemas, las personas que tienen este problema hacen que pase estas burbujas de la circulación derecha a la circulación izquierda, produciendo una embolización paradójica por troncos supraórticos a nivel encefálico, y llegando, bueno, pues incluso es muy frecuente como órgano diano el cerebelo, con un síndrome de fosa posterior perfectamente definido. Como consecuencia de esto, tenemos diferentes posibilidades en lo que es el cuadro clínico de la enfermedad descompresiva. Hablamos en primer lugar de un cuadro leve, ¿verdad?, que es el más frecuente, afortunadamente, en la cual aparecen los dolores articulares. Se depositan estas burbujas de nitrógeno en las vainas tendinosas, ¿vale?, y da un dolor lacerante, claro, concreto, específico, un dolor que no se modifica como consecuencia de los movimientos. O sea, la única manera de disminuir este dolor es comprimiendo. De hecho, cuando metemos en cámara hiperbárica a pacientes con VENTS, que se llama en nomenclatura internacional el tema de los dolores, desaparece el dolor, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tenemos un ras cutáneo de diferente morfología. Hay unos que son más arrosariados, otros que son más tipo mácula papulosa, unos pican, otros pican. En cualquier caso, no hablamos ya de petequias, ¿verdad? Estas petequias que pudieran aparecer, pero como consecuencia de una evolución extremadamente grave de una enfermedad crónica, que sería una coagulación intravascular diseminada, con lo cual tenemos ya ante un cuadro ya extremadamente grave, que no es el caso. Bien. En el cuadro de tipo 1 leve, la neurología suele ser normal y cede rápidamente cuando sometemos al paciente a una presión elevada en la cámara hiperbárica. La enfermedad tipo 2 o grave, en la cual ya hay una afectación neurológica, que podemos empezar desde paresias, allá incluso llegando a una hemiplegia, un síndrome de Brown-Sequard, ¿vale?, en la cual una hemisección medular con un cuadro perfectamente de parálisis de miembro inferior, etc.
Bien, esto sería lo que sería este primer cuadro, este primer accidente descompresivo. El segundo, mucho menos frecuente, mucho más grave, sería el síndrome de hiperpresión intratorácica. Miren, me ha faltado decirles algo porque creo que para comparar con este que tenemos respecto a la enfermedad descompresiva, que sería cómo se manifiestan los síntomas. Miren, como estamos diciendo que es un proceso que ocurre cuando empieza a desaturarse, ¿de acuerdo? Los síntomas suelen aparecer generalmente en las primeras 6 horas. Llega incluso hasta 24 horas después de un ascenso, de un buceo. Pero lo normal es que en las 6 primeras, incluso en la primera hora ya empiezan a aparecer síntomas. El cuadro este que estamos hablando ahora, el síndrome de hiperpresión torácica, o también llamado lo que es el embolismo traumático, es un cuadro tremendamente grave, mucho menos frecuente. Yo he tenido oportunidad en mi ejercicio profesional de tratar un caso muy, muy complicado, que afortunadamente salió bien, pero que son de una gravedad extrema, de una mortalidad muy importante. Esto se fundamenta en lo que es la ley de Boyle, ¿de acuerdo? Que hemos hablado un poco de ella. Esto dice que la presión y el volumen de cualquier gas es una relación inversa, es decir, al aumentar la presión disminuimos el volumen, al disminuir la presión aumentamos el volumen. Es así de simple. ¿Qué ocurre? Cuando estamos sometidos, estamos buceando, tenemos una cantidad de aire, estamos respirando dentro del pulmón. Ya no hablamos de gas, ya no hablamos de nitrógeno, hablamos de aire que está ocupando un espacio. Miren, los tejidos no se pueden dilatar como consecuencia de la presión. Tienen una cierta elasticidad, pero no son dilatables. Entonces, cuando hay una brusca despresurización, generalmente por un tema de pánico o porque se quede sin aire, el tío sube rápidamente hacia arriba, sin eliminar ese aire. Como consecuencia, piensen que al disminuir el volumen, la presión, al subir, exponencialmente aumenta el volumen. Claro, empieza a subir y empieza a aumentar el volumen de aire, el volumen de gas. ¿Qué ocurre? Si no lo eliminamos, ese gas tiene que hacer algo, eso sigue aumentando, e insisto, la caja torácica no es elástica, pero no es dilatable, no es un globo. ¿Qué ocurre? Si aparece un obstáculo que impide la eliminación de este gas, rompe estructuras, abre chung arteriovenosos, busca vías nuevas y desgarros parenquimatosos. Imagínense lo que esto significa. Y rápidamente parasita lo que es la circulación mayor, con embolizaciones a nivel de troncos subaórticos, con problemas. Imagínense el cuadro tan extremado que se nos puede plantear. También, esto es un cuadro grave, inmediato, que en sí mismo este efecto mecánico da lugar a todo lo que es la consecuencia de la patología tan tremenda que puede desencadenar la muerte del paciente. Pero también puede generar... ¿Sigue? Bien. Puede generar también los efectos hematológicos que hablábamos de la enfermedad descompresiva, con mayor intensidad, con mayor fuerza. Piensen que ya son burbujas de un tamaño importante. O sea, ese efecto homeorológico, ese efecto de desnaturalización proteica de lo que es la interfase burbuja-sangre, se da con mucha mayor violencia, y estos procesos, esa enorme hemoconcentración e hipovolemia no se ve en ninguna otra patología. O sea, eso de encontrarnos un hematocrito de un 75% en un análisis de un enfermo que ha tenido este tipo de accidentes, ¿de acuerdo? Bien, hay factores que modifican la clínica, sigue un poco. Entonces tenemos diferentes posibilidades dependiendo dónde ha ido a parar este volumen de aire que se ha colado por diferentes intersticios y ha ido rompiendo estructuras parenquimatosas. Miren, lo menos frecuente contra lo que se piensa muchas veces es el mismo neumotórax, que se produce naturalmente, pero no es lo más frecuente. Es más frecuente el neumomediastino y el neumopericardio, ¿de acuerdo? Con una clínica inicialmente un dolor intensísimo. Piensen que el cuadro clínico aparece inmediatamente que hemos subido, o sea, no tenemos ese periodo de latencia que había en la enfermedad descompresiva de estas horas. Aquí es inmediatamente que sale fuera ese volumen, no te da tiempo, es que rápidamente rompe, rasga y empieza a emigrar y da lugar a todo el cuadro sintomático. Entonces da lugar a un dolor torácico opresivo, un enfisema subcutáneo en esclavina muy típico del neumomediastino porque se infiltra por el tejido subcutáneo y se pone en la cara, un edema muy importante. Bueno, ya con clínica, rinolalia, mostitis, sepulcro prostoico, dependiendo de lo que sea la afectación. También es posible una afectación a nivel abdominal, ¿de acuerdo? Pues incluso por una rotura de víscera hueca, ¿vale? Con un neumoperitoneo por estallido.
y lo que ya hablábamos de este cuadro ya extremo, sistémico, con un shock hipovolémico y una coagulopatía de consumo que, bueno, pues que tiene una mortalidad extrema. ¿Sigue? Mire, en cuanto al tratamiento, sigue. Vale. Esta es un poco la última diapositiva. El tratamiento, naturalmente, es un tratamiento que hay que hacer en una cámara hiperbárica, ¿de acuerdo? La ley regula esto, yo lo pongo ahí un poco para que tengan claro, así que decir, la ley regula el tema del buceo, todo lo que significa la práctica del buceo, reconocimientos, tratamientos, cámaras hiperbáricas, centros médicos, todo está regulado en este Real Decreto, por eso lo he dejado marcado ahí. Piensen, el tratamiento de un accidente de buceo se realiza en un servicio de medicina hiperbárica. Es un cuadro que puede tener desde una levedad hasta una gravedad extrema, que podemos morir el paciente. O sea, precisaríamos en cualquier caso, en el último extremo, un servicio de medicina intensiva intracámara. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo que son las pautas terapéuticas las conocen ustedes por su experiencia, pero en fin, un poco así para orientarnos, sabemos que los accidentes leves se suelen tratar con una tabla 5 de la Marina Americana, que trabajamos a 18 metros de presión, 18, o sea, sean 2.8 atmósferas. Ya cuando hablamos de una enfermedad descompresiva grave, en fin, hablamos de la tabla 6, que es un poquito más larga, y cuando hablamos ya de una embolia traumática de gas, como es el caso de la hiperpresión intratorácica, ya nos vamos ya a la tabla más larga, es la tipo 6A, en la cual hacemos una compresión inicial que llegamos hasta 6 atmósferas de presión, naturalmente con aire. Saben ustedes, como hemos hablado estos días, que el oxígeno a partir de 3 atmósferas es tóxico y no se puede respirar. Por tanto, trabajaríamos a 50 metros, o sea, a 6 atmósferas, tendríamos un tiempo de aire, bajaríamos para disminuir el tamaño de la burbuja y a partir de ahí trabajaríamos a 18 metros, a 2.8 atmósferas, con oxígeno diluido. ¿De acuerdo? Es el único tratamiento eficaz, el único. De hecho, está en esa clasificación que les ponía antes de las indicaciones preferentes, digamos, la preferente por definición sería esta, ¿no? O sea, no hay otro tratamiento etiológico y fisiopatológico.